Hi everyone, I'm Selena with the International Museum of Art and Science in McAllen. We've recently reopened to the public with a current admission rate of just $1 for ages 4 and up. Admission is free for visitors ages 3 and under. Se puede visitar el MPU Biozone, las galerías y la tienda del museo en ese tiempo. Se necesita una máscara y practicamos Safe Social Distancing y capacidad limitada. También se puede planear su visita, como comprar sus boletos antes en el sitio del Internet. Usualmente nos tenemos una actividad de arte cuando participamos en el Art Walk. Entonces este video es cómo hacer portavasos de macramé, paso a paso. El macramé es una forma de textil y se fabrica utilizando técnicas de tejido o tejido de nudos. Para este proyecto necesitará tijeras, regla o cinta métrica, peine de dientes finos e hilo. Puede usar un hilo o fibra de algodón. Recomiendo algo de 3 milímetros de grosor o más. Primero, medir y cortar un cable de 5 pies y 5 cables de 30 pulgadas. Con el cable de 5 pies, hace un lazo al final. Este más largo se llamará su cordón principal o holding cord. Tome uno de los cables de 30 pulgadas y dóblelo por la mitad. Lleva el extremo doblado debajo del lazo del cordón. Dóblalo y pasa el cordón restante. Eso se llama nudo de alondra. Haga esto para los cables restantes de 30 pulgadas, uno al lado del otro. Mantenga los nudos ligeramente sueltos para el siguiente paso. Ahora tire de la parte más larga de su cordón y ajuste los nudos alondras para completar el círculo. El comienzo de su portavaso debería verse así. Encuentra ambos extremos de tu cordón y tenerás frente a ti. Puede utilizar el extremo más corto para marcar el inicio y el final de cada ronda. Toma el primer cable de la derecha y póngalo debajo de su cordón. Ahora, tráelo encima para crear un número 4. Toma el extremo y haz un bucle. Antes de anudar, me gusta colocar mi mano derecha cerca de la base de mi cordón para poder ajustar fácilmente mi nudo. Repita esto por segunda vez con el mismo cordón para crear lo que se llama un double half hitch knot o festón doble diagonal. Al hacer esto por segunda vez, mantendrá el nudo seguro. Ahora, agarre el cable de la derecha y colóquelo debajo del cordón. Vuelva a hacer el número 4. Sujete el extremo a través del bucle y siempre repita una segunda vez para crear el festón doble diagonal. Antes de continuar con su portavaso, aquí tienes un consejo rápido. Al comenzar, trate de evitar los nudos que parecen brazos cruzados. Si eso sucede, coloque ligeramente el cordón en su mano derecha y luego ajústelo según sea necesario. Continúe hasta completar su primera ronda. Al final, encontrarás un hueco. Agregue un nuevo cordón de 30 pulgadas haciendo unos nudos alondras y luego continúe anudando. Dado que mi cable está en el lado más delgado, descubrí que necesito más para llenar el espacio. Deberá seguir agregando esos a cualquier espacio a medida que su portavaso crezca. Desde que la longitud de esas nuevas cuerdas depende del espesor de cable, encontré que era mejor medir desde el área en que la estaba trabajando actualmente hasta el final de mis otros cables colgantes y luego lo doblé. Los cables que agregue se acortarán cada vez más a medida que su portavaso se haga más grande. Cuando su cordón se encuentra con el siguiente cable a la derecha, puedes continuar haciendo tus festones doble diagonales. Continúe trabajando hasta que le quede aproximadamente 1 pulgada de cordón principal. Puede ocultar esto fácilmente metiéndole hacia el centro para envolver a la última ronda. Resulta que tengo una aguja de plástico con un ojo grande para enhebrar, así que lo usé. Corté todo el hilo colgante un poco más largo, colóquelo plano sobre la mesa y uso el peine fino para crear un flequillo. Para esto estoy usando cordel. Puede parecer diferente para otros tipos de hilo o cuerda. Ahora puedes refinar tu círculo y hacerlo tan corto como quieras. Para el cordón principal, colgar la parte posterior. Simplemente puede cortarlo. Para la cuerda, metí hacia atrás la misma cosa, pero si quieres puedes agregar un poco de pegamento de fibra para evitar que se salga. Y ahí tienes una hermosa portavaso hecha a mano. Este tutorial fue de Selena con el IMAS y realmente espero que lo hayan disfrutado. Para aprender más y apoyar, visite theimasonline.org.